Adelante. Hoy abordaremos un tema que usualmente le preocupa a muchas personas y es esa constante sensación de hambre que parece nunca desaparecer. ¿Es un problema fisiológico, psicológico o simplemente un hábito poco saludable? Nuestra invitada de hoy, Maricel Cruz, nos ayudará a entender las causas detrás de este fenómeno y a descubrir cómo manejarlo para llevar una vida más saludable y equilibrada. Bienvenida. Gracias por la invitación. No, gracias por estar nuevamente con nosotros, por ser parte de esta familia. Súper agradecida. Maricel, ¿cuáles son las principales razones, digamos, fisiológicas por las que una persona constantemente siente hambre? Porque a veces se vuelve un poco frustrante, ¿verdad? Sí, hay que comenzar por explicar de que sentir hambre es pues una sensación fisiológica normal. Ok. Como cuando un bebé le pide a la mamá ya tener su momento de alimentación y la mamá conoce ese llanto de hambre y ella lo escucha y igual lo atiende, nosotros de igual manera tenemos que atender nuestras señales de hambre. No es como que si yo tengo ganas de ir a orinar, voy a decirle a mi cuerpo, no, yo me tengo que esperar hasta que ya no aguante más para ir al baño. No, de igual manera es con el hambre, yo no me voy a esperar a que me dé hambre y yo tener ganas de comerme cuando llego a la casa hasta la abuelita, porque la idea es atender el hambre ojalá antes para no tener esa hambre voraz, pero es normal tener hambre. De hecho, el vaciamiento gástrico se da más o menos cada 3 horas, 2 horas, entonces si yo desayuné 7 de la mañana, es normal a las 9, 10 de la mañana volver a tener hambrita. ¿Cómo influye el tipo de alimentos que nosotros consumimos con esta constante sensación de tengo hambre? Demasiado. Yo diría que ahí lo más importante es la fibra. La fibra es lo que hace que uno tenga sensación de llenura. Si vos le quitas al alimento la fibra, que son las harinas blancas, refinadas y todo lo que se haga con esto, como pancitos, repostería. Que son deliciosos de por sí. Sin satanizar nada, pero sí entendiendo que es importante pues consumir, ojalá, alimentos un poco más integrales, porque la fibra es lo que llena. Entonces, frutas, vegetales, cereales integrales, por ejemplo, que son fuente de fibra. Entonces, Mari, por ejemplo, si nosotros tenemos que tomar la decisión de comprar en el supermercado un pan blanco regular o un pan con fibra, mejor elegir el de fibra. Sí, y para que todos podamos entender que si algo dice integral afuera, no nos vayamos solo con lo que dice en la portada del empaque, sino irnos a la tabla nutricional. Si un producto no tiene más de 3 gramos de fibra por porción, no se puede considerar multigrano o integral. Más de 3 gramos. Sí. Qué importante sería que nosotros aprendiéramos a leer las etiquetas. Sí, inclusive más que la etiqueta, yo diría que guiarse por los ingredientes. Si vos te vas a la tabla nutricional, a veces es como pues difícil de interpretar de buenas a primeras, pero los ingredientes es lo más importante del empaque. Si vos estás leyendo que este producto es un alimento, porque lo que lees que trae es arroz, frijoles, culantro, ajo, eso es un alimento, pero si lo que estás leyendo es BHA, BHT, colorantes artificiales, aditivos, preservantes, sabores artificiales, pues tal vez ahí no estás comprando tanto un alimento, empezando por ahí. Ok, sí. Hay algunos, bueno, hablando más o menos como en esa vía, hay algunos productos en el supermercado que nosotros vemos o incluso que nos bombardean, ¿verdad? Por todos lados los vemos, que son vendidos como alimentos de desayuno fáciles, pero saludables, y que fuera de cámaras estábamos hablando que no son tan saludables. Sí, por ejemplo, lo que decíamos ahora de guiarnos con la portada de los empaques. No nos guiemos con esto, porque afuera puede decir vegano, orgánico, puede venir una silueta de una muchacha esbelta, pero lo más importante son los ingredientes. Si yo agarro este cereal de desayuno y veo que el primer ingrediente es hojuela y el segundo ingrediente es azúcar, y así pasa
con estas portadas que te venden que es muy saludable. Entonces, repito, lo más importante siempre va a ser la calidad de los ingredientes y pues sí, un alimento que es muy alto en azúcar, como lo estamos conversando, no es algo que te va a llenar. O sea, un plato de cereal con azúcar lo consumís y a la media hora te va a dar hambre. Entonces yo preferiría un desayuno más completo, como por ejemplo gallo pinto, que es súper alto en fibra por los frijolitos, huevito, queso, el cafecito, podemos incluir unas tajaditas de tomate, aguacate. Entonces esto me va a dar una sensación de llenura mayor y la digestión de 2 a 3 horas que hablábamos ahora hace que ya yo vuelva a tener hambre a media mañana, por ejemplo. Qué interesante. Entonces, creo que tenemos que ser bastante sabios a la hora de elegir, digamos, qué es lo que vamos a comer, ¿verdad? En nuestros tiempos de comida, exacto, porque muchas veces decimos, uy, no, es que esto es mucho, o, ¿verdad? Y no, más bien es más saludable y por lo tanto también nos va a poder saciar más. Sí, inclusive un café con una repostería rellena, dulce o salada puede tener igual o más calorías que este platito de comida completo que acabamos de conversar. Sí, entonces obviamente me va a llenar más el platito con pinto y huevo y aguacate a una repostería rellena con café que a la media hora voy a sentir hambre. Claro. Mari, ¿qué papel juega el estrés en este tema de que sintamos hambre constantemente? Sí, es normal que a veces queramos autorregular nuestras emociones con la comida y repito, yo no satanizo. Sin embargo, el tema es si siempre estoy autorregulando mi estrés y mi ansiedad con alimentos, que normalmente cuando autorregulamos el estrés con comidas, con cosas con mucho azúcar, con mucha grasa, y entonces podríamos buscar algunas otras actividades para autorregular el estrés. Las psicólogas o los psicólogos normalmente recomiendan pues conversar el tema que te está generando estrés con alguien más, ya te va a ayudar a bajar el nivel de cortisol, de ansiedad y de estrés. El estar en contacto con la naturaleza, tomar un baño de sol de 10 a 15 minutos en horas no cancerígenas, poner los piecitos sobre el zacate, estar en contacto con la naturaleza, ¿sabes? Como algo que no tenga que ver con la comida. Igual, repito, si a veces no tenemos a quien darle un abrazo en ese momento de estrés y mi estrés es autorregular con un chocolatito, no lo veo nada malo. Pero el tema sí es lo que yo siempre utilizo, repito, como alimentos altos en azúcares y grasas para autorregularme. ¿Cómo podríamos utilizar el agua a nuestro favor? Podría también pasar en algunos casos en los que tal vez pensamos que sentimos hambre, pero que en realidad sea sed porque no estamos bien hidratados. Sí, es cierto. En el sistema nervioso central, específicamente en el hipotálamo, se regula lo que es la ansiedad, el hambre y la hidratación. Entonces, a veces si pasamos todo el día tomando café, no le damos tanta prioridad a alimentos que nos hidraten, porque el café, pues aunque tenga agua dentro de su preparación, pues en realidad la cafeína del café lo que hace es deshidratarnos, tiene efecto diurético. Entonces, si yo no me hidrato bien, mi cerebro puede tal vez entender que lo que tengo es hambre cuando en realidad es deshidratación. Entonces, no es que estoy diciendo que yo voy a calmar mi señal de hambre siempre con agua, sin embargo, yo sí tengo que preguntarme si esos días que yo estoy sintiendo como más ansiedad y hambre por alimentos es porque no estoy bien hidratado. Podríamos tener ciertas deficiencias de algunos minerales o algunos nutrientes y que esto nos lleve a sentir esta constante hambre. Sí, bueno, creo que acá se ha hablado un montón ya antes del magnesio, por ejemplo, pacientes... Yo lo amo, el magnesio, yo soy team magnesio. Sí, yo también. Pacientes con deficiencia de magnesio, por ejemplo, tienden a tener muchos antojos de dulce. Entonces se les antoja un montón chocolates con azúcar, confites, reposterías. Y bueno, también tenemos que tomar en cuenta de que, por ejemplo, las chicas en cuanto a pérdidas de nutrientes durante el periodo baja un poco la cantidad de hierro en el organismo y también hay una disminución importante del magnesio en este momento del mes y eso por eso también nos da como más antojo a dulce y a chocolate y a helados y demás. Mari, para ir ya terminando, ¿qué consejo podrías, digamos, darnos para en esta época poder mantener, digamos, una alimentación saludable y balanceada, pero que podamos incluir esas cositas que nos gustan, tipo el rompope, el quequito navideño y los tamales?
Pues tal vez incluirlos de manera tal que los disfrutemos de manera consciente, o sea que cuando lo hagamos nos comamos el quequito, el tamalito o el rompope. Ajá. Ojalá sea en un momento en donde verdaderamente lo estemos disfrutando y tomándonos el tiempo, porque a veces he tenido pacientes que se comen el quequito navideño mientras están trabajando y la computadora es un distractor y se comieron el quequito navideño en 2 minutos, ni se dieron cuenta, ni lo disfrutaron, ni lo saborearon bien. Entonces primero tomémonos el chance para disfrutarlo. Recordemos que es un alimento tradicional, no es que no vamos a comernos el tamalito, pero sí energéticamente sabemos que son bastante densos y altos como en grasa saturada, esa que se queda pegadita en las arterias. Entonces lo que no queremos es que los pacientes desayunen, almuercen, cenen y tomen café con una piña de tamales, ¿verdad? Claro. Mari, gracias por haber venido hoy. Gracias. Me encantaron de verdad todos los tips que nos compartiste hoy. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Salgo como Mari la Nutri y como Consultas Nutrición, @Mari la Nutri, @Consultas Nutrición. Muchísimas gracias, Mari, y esperamos tenerte pronto. Gracias por la invitación.